La próxima sesión se denomina Desafío de la Digitalización en la Alianza del Pacífico. Invitamos a Juan Rivadeneira Sánchez, director de Asuntos Regulatorios de Claro Perú, a Juan Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIED Chile, y a José Luis Parra, director ejecutivo de la Universidad Católica de Chile, como conductor de la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar esta tarde acá con todos ustedes y especialmente después de un rico almuerzo. Queremos primeramente agradecer a IPAE por esta invitación a este primer foro del CADE Digital. Creemos que llega en un momento muy oportuno frente a los cambios que hemos venido escuchando esta mañana y que seguramente vamos a estar escuchando el resto de la tarde y mañana también. Hoy, creo más que nunca, se hace vigente esa frase de Isaac Newton cuando dijo: lo que sabemos es una gota de agua frente a el mar de ignorancia. Y yo creo que eso es a lo que nos invita cuando estamos hablando de economía digital. Hay mucho por saber, hay mucho por conocer y creo que ese es el reto que tenemos nosotros en este panel, de generar la curiosidad para que desde los distintos ámbitos en que cada uno de ustedes participa, gobierno, educación, empresa, organizaciones sociales, puedan aportar. Esta mañana lo decían con mucho énfasis, la economía digital tiene un sinónimo y se llama colaboración. No podemos hacerlo solo desde una sola área de la sociedad. Cuando hablamos de economía digital, estamos hablando que, como lo dice el autor del libro Economía Digital del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, va a cambiar la forma en que nos comunicamos, nos va a cambiar en la forma en que producimos, nos va a cambiar en la forma que consumimos y definitivamente eso va a cambiar la identidad misma nuestra. Ese es otro foro en el cual hay que debatir porque hay temas éticos y una serie de temas que trae la economía digital. Ahora, ¿por qué esta economía digital es distinta, esta cuarta revolución es distinta a las tres anteriores? Y no hay tiempo para hablar de las tres anteriores y en la mañana se referían de alguna manera a ellas, pero Klaus en su libro habla de tres factores que son los que definitivamente hacen distinta a esta cuarta revolución industrial. Primero, la velocidad. La velocidad es una velocidad exponencial y no lineal. Si nosotros observamos cuando salió el primer teléfono inteligente en el 2007, cuando Steve Jobs lanza el iPhone, ¿no es cierto? Año 2007, al año 2015 se habían vendido 2.000 millones de celulares iPhone. Si nosotros vemos la industria de los apps que nace en el año 2007, después de que se lanza el iPhone, al año 2015 esta industria representaba 100.000 millones de dólares. Velocidad exponencial. El segundo factor es su amplitud y profundidad. Definitivamente el desarrollo que está basado en tecnologías va a traer nuevas tecnologías. En el año 2015 esta industria de la robótica, todo lo que tiene que ver con la economía digital, movía 61.000 millones de dólares. Para el año 2022 estamos hablando de 152.000 billones de dólares que va a mover esta industria. El tercer elemento es el impacto en los sistemas, y hablamos de sistemas complejos que están dentro y fuera de los países, en las empresas, en las sociedades. Entonces la reflexión que nos invita es colocar nuestro foco y nuestra energía en la colaboración, en las fronteras de la educación, de la sociedad en su conjunto, de las empresas y por supuesto los gobiernos. Los gobiernos tienen en ese sentido un rol muy preponderante en frenar o en ayudar a que la economía digital sea una realidad en nuestros países. ¿Qué pasa con la Alianza del Pacífico? Hay un grupo de trabajo que está y que ahora Pablo nos estará refiriendo en su presentación, abordando el tema de la economía digital. Y lo que uno observa
es que tres de los cuatro países de la Alianza del Pacífico estamos pasando de la segunda revolución a la cuarta revolución. La tercera revolución industrial no pasó por nosotros, no somos y no estamos metidos en las grandes cadenas de valor, y el único país que pudiéramos decir que está es México por su tamaño y su cercanía a Estados Unidos. Entonces, la Alianza del Pacífico tiene una gran oportunidad de subirse a la economía digital y ser parte de ella. Ahora, ¿en qué lugar nos vamos a subir? Creo que eso va a depender y es parte de lo que conversaremos ahora. Con estas palabras introductorias quiero dejar a Pablo Bello para que nos haga su presentación y luego Juan. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a IPAE por la invitación. Mi nombre es Pablo Bello, yo soy chileno peruano en realidad, pero esto no lo digan mucho, porque yo nací en Lima. Soy chileno, soy el director ejecutivo de ASIET. ASIET es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, es una entidad que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones de América Latina, y nuestro propósito es contribuir a través del diálogo público-privado al desarrollo de la digitalización de América Latina. Yo fui viceministro de Telecomunicaciones de Chile en el primer gobierno de Michelle Bachelet, del año 2006 al año 2010. Por eso decía que no les digan mucho a los chilenos que soy peruano, porque bueno, un infiltrado ahí en el gobierno, pues puede que no se vea muy bien. Pero bueno, soy chileno-peruano y estoy encantado de estar en Lima en este fascinante evento y en esta conversación. Yo tengo unas muy breves reflexiones iniciales para luego dar paso a la conversación. Una mirada más bien regional desde la perspectiva fundamentalmente de la conectividad. Como ustedes saben, todo lo que hemos venido hablando esta mañana es posible y solo es posible en la medida que tengamos conectividad. Si no tenemos internet, no podemos hablar de economía digital, y por lo tanto el desafío de la conectividad es una parte, o debe ser una parte central de la agenda digital que tenemos que ser capaces de impulsar, ¿no? Algunas reflexiones, insisto, muy breves y muy rápidas. América Latina ha tenido un ciclo de crecimiento económico espectacular en los últimos 15 años, ha permitido reducir la pobreza, ha permitido hacer crecer las clases medias, y esa transformación económica, que ha tenido un correlato en transformación social, en buena medida ha estado condicionada por el alto precio de nuestros productos de exportación, ¿no? Nuestros commodities han vivido una época de bonanza, esto se llama el superciclo de los commodities, que nos ha permitido lograr avanzar, digamos, en términos sociales y económicos de una manera muy significativa. Tres son los factores fundamentales que explican ese crecimiento económico. Por una parte, lo ya dicho, el alto precio de nuestros productos de exportación. En segundo lugar, la alta inversión en capital fijo que ha habido en los últimos años. Y en tercer lugar, la incorporación masiva de personas a la fuerza laboral, fundamentalmente las mujeres y también en menor medida la inmigración, ¿no? Esos tres factores que permitieron el crecimiento económico en los últimos 15 años no se van a repetir de la misma manera en el futuro. Este es un tema central. América Latina es la región del mundo en la que menos ha crecido la productividad en los últimos 20 años. Es la región del mundo en la que menos ha crecido la productividad en los últimos 20 años. Dice un informe muy reciente de la consultora McKinsey que si no somos capaces de corregir el retraso, el rezago que tenemos en materia de productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años en América Latina será entre un 40 y un 50% más bajo que el crecimiento económico de los 15 años anteriores. Esto es brutal. Esto es brutal. Si no somos capaces de crecer, y lo sabemos bien todos los que estamos acá, seremos incapaces, valga la redundancia, de reducir la pobreza, de mejorar la calidad de vida, de avanzar hacia el desarrollo. Por el contrario, si no somos capaces de abordar este rezago estructural en materia de productividad, corremos el riesgo de una nueva década perdida. Por lo tanto, lo que estamos hablando en estos 2 días acá en Lima es trascendental, es importantísimo, porque tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad de crecer, de generar riqueza y de generar oportunidades para todos.
Y uno de los factores fundamentales que nos permiten reactivar la economía y crecer de una manera vigorosa, de manera consistente, incrementando la productividad, que duda cabe que es la digitalización. América Latina y los países de la Alianza del Pacífico han tenido avances espectaculares en materia de sus indicadores de telecomunicaciones en los últimos años. Eso lo refrenda el Observatorio de la Banda Ancha de CEPAL. En los últimos 15 años hemos tenido inversiones en los 4 países de la Alianza del Pacífico superiores a los 100.000 millones de dólares en inversión. Eso ha permitido reducir la brecha digital de una manera significativa. Prácticamente en todos los hogares de América Latina hoy día hay telefonía. La banda ancha está aumentando de una manera importante, los precios están bajando en términos reales, las velocidades van en la dirección adecuada. Si uno mira los 4 países de la Alianza del Pacífico, los 4 están en rangos de accesibilidad que cumplen con los estándares internacionales en términos de brecha. Hay buenas noticias de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Y desde la industria de las telecomunicaciones y los que hemos estado en políticas públicas de telecomunicaciones, podemos decir, mire, hemos hecho bien la tarea. Eso no significa que hayamos cumplido con la meta, ni mucho menos. Tenemos desafíos muy significativos por delante. En América Latina, 1 de cada 2 latinoamericanos no está conectado. Y esa es una brecha digital que es indispensable poder resolver. En la Alianza del Pacífico los indicadores son un poquitito mejores que en el promedio de América Latina, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Tenemos que ser capaces de cerrar la brecha digital y tenemos también una distancia en términos de calidad de acceso con los países más desarrollados. Yo diría que hay 3 desafíos que son centrales. Primero, lograr el cierre de la brecha digital. Esto tiene una dimensión económica, pero también tiene una dimensión ética, una dimensión moral. No seremos capaces de tener sociedades más igualitarias, más equitativas, si es que una parte de la población vive en el siglo XXI y otra parte de la población vive en el siglo XIX o en el siglo XX. Y esa es la distancia entre estar conectados o no estar conectados. Por lo tanto, cerrar la brecha digital es fundamental. Lo segundo, disponer de una infraestructura de conectividad de clase mundial que nos permita que las aplicaciones y los sistemas y los servicios que se han mostrado en estas, y particular, me pareció espectacular lo que acabamos de ver asociado a la agricultura, puedan efectivamente desarrollarse en todos los territorios, a lo largo y ancho de los territorios y poder efectivamente transformarse en un factor de diferenciación económica. Y el tercero, lograr un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación en todos los ámbitos productivos, como en el caso de la agricultura que acabamos de ver, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero tenemos tareas que son pendientes. Y es más, las previsiones en ciertos ámbitos de la conectividad son no positivas, sino que son más bien negativas. En el ámbito de Internet de las Cosas, por ejemplo, un informe de Cisco dice que la brecha que tenemos hoy en día en términos de dispositivos conectados en América Latina y en los países de la Alianza del Pacífico se está ampliando con los países desarrollados. Y eso tiene mucho que ver con la productividad y tiene mucho que ver con el crecimiento económico futuro. Por lo tanto, tenemos una tarea que es importantísima y que tiene que ver con estos factores que he mencionado anteriormente. Nosotros hicimos un estudio en el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, que depende de la asociación de la cual yo soy el director ejecutivo, que dice que, mire, si los 4 países de la Alianza del Pacífico quieren alcanzar estándares de la OECD en materia de su infraestructura digital, requieren invertir del orden de 110.000 millones de dólares de acá al año 2025. 110.000 millones de dólares son más de lo que se ha invertido en los últimos 15 años en telecomunicaciones, que ha sido mucho y que ha logrado tener resultados que ustedes indudablemente conocen. Por lo tanto, esto es algo que no va a ocurrir per se. Y ahí entra la relevancia de la política pública. Es solamente a través de buenas políticas públicas que generen un conjunto de condiciones que hagan viable el desarrollo de las inversiones es que podremos cerrar esa brecha. Y cerrar esa brecha es lo que nos permitirá crecer hacia adelante. Hemos publicado un paper del profesor Raúl Katz hace pocas semanas atrás que dice que solamente que seamos capaces de cerrar la brecha de digitalización con los países de la OECD de acá al año 2030, podremos crecer de manera sostenida por sobre el 3 y al 4%. Si no, creceremos por debajo de ello y sabemos bien lo que significa crecer menos del 3% para nuestros países.
La industria de las telecomunicaciones, que ha sido parte importante o fundamental en la construcción de esta historia de transformación que hemos ido viviendo en nuestros países, está en un momento que es particularmente sensible. Si uno calcula, y haga una reflexión en términos comparativos, nosotros queremos tener estándares, tener indicadores de país desarrollado. Queremos ser OECD, ¿no? Pero claro, si uno compara los ingresos por usuario de un país como Suiza, que es del orden de $45 al mes por usuario, que contribuye a financiar la red de telecomunicaciones, y lo compara con los $11 al mes que en promedio un usuario aporta en América Latina, en los países de la Alianza del Pacífico, eso da cuenta de una diferencia en términos de generación de recursos que no es menor, ¿no? Entonces, queremos tener estándares de Suiza, pero tenemos una realidad de industria que en términos de ingresos por usuario es más cercana a la de África, ¿no? Sin desmerecer ni mucho menos a África, faltaba más. Por lo tanto, tenemos un desafío que es mayor, que es cómo somos capaces de, en ese contexto de dificultad, en la cual las regulaciones además no necesariamente son las más adecuadas, muchas veces encarecen el costo de despliegue de las redes o hacen más difícil la expansión de la cobertura, ¿cómo logramos estos objetivos en ese escenario? Con un elemento además que es particularmente preocupante, que tiene que ver con la carga fiscal que enfrenta la industria de las telecomunicaciones, que es particularmente alta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el ámbito de la Alianza del Pacífico? Y esto es, y acá voy cerrando la idea introductoria. Los 4 países de la Alianza del Pacífico, a través de su Consejo Empresarial, hemos construido una propuesta de agenda digital que ya le hemos presentado a los gobiernos en la última cumbre de Puerto Vallarta. Es una agenda que está orientada en 4 ejes, que son los mismos 4 ejes que los gobiernos ya habían definido como prioritarios, que tiene que ver, por un lado, con la economía digital, con la conectividad digital, con el gobierno digital y con las condiciones estructurales del ecosistema digital, ¿no? Y se han planteado un conjunto de iniciativas ambiciosas para cada uno de estos 4 ámbitos en los cuales estamos trabajando. La buena noticia, y estamos contentos por ello, es que en la reciente cumbre de Puerto Vallarta se acordó por parte de los 4 gobiernos el constituir un espacio permanente de trabajo público-privado para poder impulsar y desarrollar esta agenda. En particular, en el ámbito de la conectividad digital, los elementos centrales que tienen que estar presentes en esa agenda y que luego además en cada uno de los países tiene que reflejarse, tienen que ver con las condiciones estructurales que nos permitan incrementar las inversiones. Y eso pasa por la seguridad jurídica, por la simplificación regulatoria, por facilitar y no dificultar el despliegue de redes. En Perú había una muy buena regulación y había una muy buena política pública en favor del despliegue de redes. A lo mejor con los nuevos reglamentos eso se puede ir perdiendo un poco. Juan, tú lo comentarás luego. Incentivos a la compartición de infraestructuras, a la coinversión, en fin, un conjunto de elementos de política pública que nos permitan avanzar más rápido. Lo que yo quiero decir, para terminar, es que hemos venido avanzando, seguiremos avanzando, pero la velocidad a la cual logremos cerrar la brecha digital y la velocidad a la cual logremos tener un estándar de conectividad de clase mundial es fundamental. Es crítica. Esa es la diferencia entre llegar al año 2025 con indicadores cercanos a los de la OECD o no llegar al año 2030 siquiera logrando cerrar esa brecha. Y que seamos capaces de un escenario u otro tiene implicancias muy directas en nuestra capacidad de generar crecimiento económico. Evidentemente no basta con la conectividad. La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente. A partir de la conectividad es que se pueden hacer otras cosas, como los drones, como las imágenes, como los sistemas para la agricultura o para cada una de las actividades económicas que sin duda requieren transformación productiva. Pero sin conectividad nada de ello es posible. Por lo tanto, el desafío de lograr el cierre de la brecha digital y el disponer de una infraestructura de clase mundial nos debería importar a todos. No solamente a los que estamos en el ámbito de las telecomunicaciones, sino a cada uno de nosotros que tiene una preocupación por el desarrollo económico y social de la región. Yo me atrevo a decir que no hay política pública más importante en América Latina hoy que la digitalización de los procesos productivos y que para ello un factor fundamental tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura de conectividad.
Y eso es un poco lo que estamos tratando de impulsar desde ASIET, desde el CEAP, en los países de la Alianza del Pacífico y en conjunto en los países de la región. Y estamos a mitad de camino, únicamente a través de un gran esfuerzo que requiere mucho liderazgo público, mucho liderazgo político, pero también mucho liderazgo empresarial, seremos capaces de ir cerrando esas brechas y poder generar las condiciones que permitan la digitalización de los procesos productivos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Rivadeneira. Soy director de Asuntos Regulatorios de Claro. A diferencia de Pablo, no tengo un dilema sobre la nacionalidad, pero sí tengo un dilema sobre mi profesión. Yo soy abogado de profesión, pero en los últimos 20 años probablemente dedicado al mundo de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones. Lo cual, sobre la base de lo que ha expuesto Pablo, me permite, digamos, compartir con ustedes algunas ideas centrales, Pablo, si me permites, sobre aspectos que yo tengo la impresión pueden pasar desapercibidos por ser muy obvios, pero creo que son la piedra angular de todo lo que venimos discutiendo y lo que se va a discutir el día de mañana. El sistema nervioso del ser humano es aquel que nos permite respirar, que el corazón lata, es aquel que posibilita una serie de actividades que le hacen a la vida del ser humano tanto como una función de reacción a estímulos, como todas aquellas funciones que hacen que el cuerpo humano camine como debe caminar. La unidad básica, la unidad mínima, la unidad sobre la cual se vertebra el sistema nervioso del cuerpo humano es la neurona. La neurona tiene a su vez, si recordamos por nuestros estudios escolares, una composición en la cual hay una parte que se llama la dendrita, que es la que capta las señales, y hay otra parte de la neurona que se llama el axón, que es la que emite las señales, ¿sí? La neurona sería como la antena y el axón sería como el transmisor, ¿no? El TRX y el RX, que en telecomunicaciones los conocemos así. Cuando se produce una comunicación con otra neurona, se genera lo que se llama la sinapsis, ¿no? Una neurona se comunica con otra neurona y sobre esa base se va generando una comunicación que llega al encéfalo, quien da la orden y a su vez la retribuye al órgano respectivo para que reaccione como corresponde y como naturalmente el cuerpo humano está acostumbrado a hacerlo. El hombre no puede vivir sin un sistema nervioso, no cabe la menor duda. El hombre, dicen los que estudian el cuerpo humano, tiene entre 80.000 millones de neuronas y 100.000, no se ponen de acuerdo. Entre 80.000 millones de neuronas y 100.000 neuronas. Para el año 2020, estudiosos de Princeton, estudiosos de Gartner, estudiosos de Juniper, dicen que pueden haber entre 50.000 millones de dispositivos conectados por el IoT, el interés de las cosas, hasta 20.000 o 25.000 millones de dispositivos. Es decir, estamos hablando de un complejo de comunicaciones que por lo pronto para el año 2020 va a tener casi la cuarta parte de lo que el cuerpo humano maneja a nivel de neuronas. Y así como sucede con el sistema nervioso, no existe proceso de transformación digital sin que haya una conectividad. Y no existe conectividad si no hay redes de comunicaciones que la soporten. Eso que es algo muy obvio, a mí me parece importantísimo subrayarlo porque los temas, desde que se inauguró el evento hoy día hasta mañana, he estado viendo todos los temas, todos pasan necesariamente por contar con una conectividad indispensable para
relacionarse con los usuarios, los clientes, los administrados, en fin, desde la posición en la cual estemos, no hay transformación digital posible si no existe esta conectividad, si no existen estas redes de comunicaciones que puedan soportar y que se constituyen en los principales habilitadores de los procesos de transformación digital y, por cierto, de todo este fenómeno o de toda esta experiencia humana tan grande y tan relevante como es la de la cuarta revolución industrial. Y voy a tocar tres temas. El primero, que es el que está muy en el piso, muy en lo bajo, es el de la infraestructura. La infraestructura que es sobre la cual se tiene que vertebrar toda esta comunicación que genera los procesos de transformación digital. Hablamos de esencialmente servicios inalámbricos y esencialmente de frecuencias o espectro radioeléctrico. Tenemos en el Perú una brecha enorme. Y vamos a ponerlo en términos gráficos para que ustedes puedan darse una idea de cómo estamos en el Perú en esta materia. Imaginémonos que todos los asistentes de esa ala derecha tienen una antena para su servicio. Una antena exclusivamente dedicada para su servicio. Eso es lo que sucede en Japón. Casi 99 personas por una antena de servicio inalámbrico. Calculemos que hay ahí 100 personas, 99. En Londres estamos hablando de 260 personas por una antena de servicio inalámbrico. En Santiago estamos hablando de 860 personas por una antena de servicio inalámbrico. Casi todo este auditorio, o un poco más de personas, atendidas por una antena. ¿Cómo estamos en el Perú? Hasta hace un año y medio estábamos casi en cerca de 3.900 personas por una antena. Es decir, casi 5 auditorios como estos atendidos por una sola antena. Ese es el cálculo que se hizo sin considerar las nuevas tecnologías, básicamente las de quinta generación, que como todos sabemos van a requerir del uso de bandas más altas y por lo tanto de una mayor cantidad de infraestructura. Tenemos entonces una brecha importantísima que es necesario que todos nos comprometamos, que todos estemos, digamos, en el mismo entendimiento de que tiene que ser solucionado, tiene que ser abordado y tiene que ser atacado con un adecuado tratamiento normativo que esperamos no sea modificado porque hay una coyuntura ahí que nos tiene un poco preocupados. Hoy día en el Perú tiene una de las mejores legislaciones en el mundo en esta materia, pero sí tenemos ahí una preocupación sobre qué pueda pasar esto en los próximos meses. Y el otro tema, que ya deja de ser, digamos, lo físico, antenas, fibra óptica, sobre la cual hay que trabajar muchísimo, es el del espectro, que es un tema efectivamente muy delicado. El espectro radioeléctrico o las frecuencias. Si uno, digamos, no está familiarizado con este tema en el mundo de las comunicaciones, uno piensa, ¿qué cosa es el espectro? Uno recurre al diccionario y la primera acepción en el diccionario de la academia es que el espectro está asociado a una figura fantasmal. Y uno dice, ajá, entonces da miedo. Y efectivamente da miedo. Le da miedo a la gente porque le temen las antenas. Le da miedo a las empresas por no tener la frecuencia. Y le da miedo al Estado por licitarlas o entregarlas adecuadamente. Bueno, esa es una aproximación que no tenemos que tomar. No hay espectro más ineficiente que aquel que está guardado en el cajón de la administración pública. Hoy día los datos están creciendo a un ritmo exponencial. Les pongo nuestro caso. Hasta el año 2017 en América Móvil, en los últimos 3 años habíamos tenido un crecimiento de casi 10 veces del tráfico de datos. De casi 10 veces. Las proyecciones que hace Cisco, las proyecciones que hace la misma UIT, la GSM Association, también nos revelan que los crecimientos interanuales están por el orden del 70-80% del consumo de tráfico de datos. De manera que el espectro, que es un insumo esencial, fundamental, no puede ser retaseado, tiene que ser anticipado, tiene que ser otorgado, porque finalmente el principal perjudicado es el usuario, es el cliente. Ayer la FCC, la Federal Communications Commission, ha sacado un último aviso donde está anunciando para noviembre una licitación de más de 450 megas en bandas por encima de 24 gigahercios. Muy importante. ¿Y cuál es la razón que da la FCC?
La razón que da el FC no solo es el liderazgo de los Estados Unidos en materia de una cuarta revolución industrial, sino la necesidad de generar trabajo, la necesidad de generar inclusión social, la necesidad de modernizar e incentivar la economía, etcétera, etcétera. Eso es algo que es muy importante que se pueda apreciar y se pueda ver en el caso, especialmente en el caso peruano. El segundo tema, que es esencial, acá yo les quería plantear también esta referencia de la infraestructura, porque es fundamental que esto además supere la brecha digital que comentaba Pablo para poder integrar a todos los poblados que todavía faltan integrarse e incorporarse en este mundo de la cuarta revolución industrial. La infraestructura, que es algo, digamos, físico, material, alámbrico, inalámbrico, visible, no visible, está condicionada por la regulación, por la normativa. Y ahí tenemos también que trabajar, pues la verdad, muchísimo. Hay que cambiar y hay que, digamos, hacer que las administraciones tengan una nueva forma de ver la aproximación a las normas. Llama mucho la atención, por ejemplo, que uno en menos de 45, 46 segundos pueda comprarse un reloj de $2.000 por Amazon y, sin embargo, para comprarse un teléfono celular prepago, pues tenga que casi hacer un trámite hasta a veces más complicado que registrar un arma en Azucamec, porque hasta tiene que pasar el registro biométrico, estar sujeto a una serie de informaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este solo punto sí creo que vale la pena revisarlo bastante bien. La regulación tiene que ser simplificada, tiene que estar armonizada con estas nuevas experiencias, con estos nuevos criterios. Si hablamos del Internet de las cosas, donde van a estar conectados miles de millones de aparatos, obviamente no podemos seguir la misma lógica de seguimiento que hace la regulación hoy día para el tratamiento de un SIM card o de una línea o todo lo que eso pueda representar respecto de un cliente cuando se pueda identificar a un cliente, porque en el Internet de las cosas obviamente esto va a tener que tener una aproximación radicalmente distinta. Y por último, y yo creo que esta es la parte más complicada, yo creo que esto es lo más difícil de trabajar y yo realmente felicito a los organizadores de este evento porque, fíjense ustedes, si hablamos de la transformación digital en el sector privado, yo creo que el sector privado de alguna manera tiene la posibilidad de decir, bueno, es mi personal, es mi estructura, es mi organización, los accionistas, los dueños de la empresa pueden trabajar y pueden realizar todos los esfuerzos posibles para producir un resultado vía la transformación digital en la medida en que lo controlan al 100%. Pero cuando hablamos de un aspecto como la conectividad y la infraestructura, que no depende exclusivamente de la empresa, de una empresa operadora, sino que está muy condicionada por lo que la administración regule, ahí el asunto es más complicado. Porque eventualmente la conectividad puede ser mayor o menor, puede ser más exitosa o menos exitosa, dependiendo de qué tan buena sea la regulación o no. Y por eso es que yo insisto, esto es lo más complicado de trabajar. Piensen ustedes, una de las razones por las cuales uno podría cuestionar la importancia de la transformación digital es que, bueno, hay, por otro lado, usuarios, hay clientes que tienen que ser cautelados con ciertas normas, pues que a veces las empresas tienen una posición ventajosa y pueden, digamos, ahí desconocer algún tipo de derecho de los usuarios. Pero finalmente, la razón por la cual es importante que los funcionarios de la administración cambien su forma de pensar tiene que ver con la parálisis respecto de las acciones que se vayan o que sean necesarias de tomar. Cuando estaba entrando acá al evento, escuché a dos personas mayores que estaban muy sorprendidas por la afluencia de público. Decían, ¿por qué tanta gente? Y yo dentro de mí pensaba, bueno, hay dos razones. Uno, porque la capacidad de convocatoria de CADE siempre ha sido maravillosa. Pero la otra es porque, y cuando se hicieron esta pregunta las personas, a mí me quedó claro que el problema sigue siendo el mindset. Porque estas personas no veían, discúlpenme porque deben estar acá, pero no veían la importancia de la transformación digital en la sociedad. No veían cómo va a trascender esto en la sociedad. Y por eso es que hay esta concurrencia y esta cantidad de personas. Y tengo la impresión,
de que en la administración pública, en los mandos medios, es donde hay que trabajar muchísimo. Se ve la transformación digital como un proceso de compra de computadoras. Se ve la transformación digital como un proceso que involucra solo el problema de las áreas de IT. Acá no estoy diciendo nada nuevo, por cierto, pero en aquellos campos, en aquellos rubros, como la conectividad que requiere infraestructura, donde sí se depende del mindset de la administración, es fundamental trabajar con ellos, es esencial. 2 minutos y termino. Esta es la parte de abajo de la cara. No es que así se termine la presentación con una sonrisa. Es la parte de abajo de la cara de un señor que se llama Kobe Bryant, que es un basquetbolista de la NBA de Los Angeles Lakers. Y esto, muchos de ustedes también la reconocerán. Es una famosa actriz, Jennifer Aniston. En el año 2006 hubo un profesor, Isaac Fried, de la Universidad de California, que era un especialista, un profesor médico especialista en problemas de neurociencia. Y él había hecho varios experimentos con pacientes a cerebro abierto, tratando de identificar cómo funcionan las neuronas del ser humano. Y descubrió, por ejemplo, que tanto en el caso de Kobe Bryant como en el caso de Jennifer Aniston, cuando trabajaba a cerebro abierto, mediante un analizador especial, podía identificar cómo era la reacción de la neurona. Y tanto en el caso de la actriz Aniston como en el caso de Kobe Bryant, en pacientes hombres y mujeres, por supuesto que sí, esto es indistinto, siempre era una primera neurona la que se activaba. Y esa primera neurona que se activaba era la que después reaccionaba, generaba todas las respuestas de identificación o de asociación con ciertas ideas que el cerebro le producía a la persona. Isaac Fried llamó a esa primera neurona, estaba en la primera jerarquía de la reacción nerviosa, la neurona Jennifer Aniston. Creo que gran parte de la tarea que tenemos nosotros es ubicar esa neurona Jennifer Aniston de los funcionarios medios de la administración pública que van a condicionar el éxito o no de la conectividad, que es fundamental para la transformación digital en el país. Cierro con 2 recomendaciones y con esto termino. Pensemos en la importancia de crear una autoridad, y no tengo ningún temor en decir que debería tener autonomía constitucional para hacer seguimiento, para hacer follow-up y para hacer el enforcement del cumplimiento de todas las políticas que lleven tanto al Estado como al sector privado para generar las condiciones para incentivar, para promover, para permitir y facilitar el despliegue de estos procesos de transformación digital. Y lo segundo, sería muy importante que los políticos incorporen en sus planes de gobiernos estas acciones y estas medidas como acciones prioritarias y vértebras fundamentales de sus planes de gobierno. Porque creo que ahí está, y repito, el principal problema que debemos enfrentar, quienes tenemos condicionada la generación de la base de conectividad por la regulación o la decisión de los administrados. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Juan por sus presentaciones. Y vamos a entrar en materia de algunas preguntas. Pablo, dándonos un ámbito más regional por el cargo que tú tienes, y Juan más en un contexto local de lo que está pasando en Perú. Entonces vemos que esta revolución industrial tiene impacto en nuestra vida diaria, digamos, a través del acceso a la red de telecomunicación, tiene impacto en la forma en que yo pago, los medios de pago. Se habló esta mañana también en el tema de la protección de datos, en todo el tema de la transformación que requieren las organizaciones actuales y las futuras, digamos, el promover empresas de tecnología en nuestra región, el tema de e-gobierno, que es fundamental para todo el tema también de las regulaciones, el empleo y la educación. Tratemos de abordar alguna de ellas, y yo quisiera partir con Pablo, que tú pudieras destacar cuáles crees que son estas brechas, destacar de alguna de las que tú mencionabas ahora, en las cuales se está abordando de mejor manera en la Alianza del Pacífico, estas brechas desde el punto de vista de telecomunicaciones. Vamos a ver. Si uno
ve las estadísticas, en los 4 países de la Alianza del Pacífico, y Perú no es la excepción, efectivamente hemos ido avanzando de una manera satisfactoria en la dirección correcta, ¿no? Ya lo decía anteriormente, el que hayamos avanzado o estemos avanzando en la dirección correcta no significa que hayamos llegado a la meta. El esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a la meta es tanto o más grande que el que hemos hecho para llegar hasta acá, ¿no? Entonces, acá el tema fundamental es que para poder efectivamente hacer una transformación productiva y una transformación que tiene que ver con todos los ámbitos, en realidad, de las facetas de las sociedades, se requieren agendas que son bastante más complejas que abordar solamente el desafío de la conectividad, ¿no? Lo hemos dicho, el desafío de la conectividad es una condición indispensable, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser capaces es de identificar cuáles son las brechas en cada uno de los ámbitos. En lo referido específicamente a la conectividad, la tarea es cómo incrementamos las inversiones. Y ahí el llamado es a hacer políticas públicas con un liderazgo nítido, que esté abierta al diálogo. Es indispensable que el hacedor de políticas entienda los procesos de decisión de inversión de los que están llamados a invertir. Y es indispensable que las empresas entiendan la forma de conceptualización del policymaker. O sea, hay una tarea de entenderse y para ello el diálogo es central. Pero se requiere mucho pragmatismo, porque acá, y esto es lo apasionante también de nuestro tiempo, es que las respuestas no están en los libros de texto. Las respuestas las vamos construyendo día a día y eso nos exige a estar pensando todo el tiempo de una manera disruptiva, fuera de los dogmas y con mucho pragmatismo para que efectivamente podamos avanzar más. Para mí hay un tema central que tiene que ver con la construcción de confianza, ¿no? O sea, si es que la industria ve a su regulador o a su contraparte en el gobierno como un enemigo, ¿no? O si es que el gobierno y el regulador ve a la industria como alguien que está buscando solamente el lucro y que en realidad no tiene un objetivo en favor del desarrollo nacional, pues perdemos una cantidad brutal de energía en debates que son estériles y que no nos permiten avanzar a la velocidad necesaria, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece central, y por eso enfatizo el tema del liderazgo, es ser capaces de generar un espacio de encuentro para compartir objetivos, construir visiones conjuntas y a partir de ahí apuntar con decisión a la consecución de esos objetivos. Yo creo que los países de la Alianza del Pacífico, yo creo que el Perú perfectamente lo puede hacer, plantearse la meta de cerrar en lo fundamental la brecha digital de acá al año 2025 y para ello necesita hacer muchas cosas hoy. O sea, mañana ya es tarde, ¿no? Mañana ya es tarde y por lo tanto si ese es el driver central que permita orientar a la política pública en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que tenemos que es repensar muchas cosas, ¿no? Donde el foco tiene que ser, desde mi punto de vista, mucho más en quienes no están conectados que aquellos que ya están conectados. Los que estamos conectados, mire, a ver, si nos vamos a quejar siempre, nos vamos a quejar de que el Internet es malo, que el Internet es caro, porque es parte de nuestra naturaleza humana. En todos los países del mundo se quejan, ¿vale? Y nos quejamos. Pero los que estamos conectados somos privilegiados. Lo fundamental, y si queremos efectivamente desarrollar nuestras economías, y mucho tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, insisto, sobre lo de la agricultura que me pareció espectacular, tiene que ver con cómo logramos generar la mayor cobertura posible, con los mejores estándares y a los menores costos, y para ello se requiere ese esfuerzo compartido. Pero una vez que, o en paralelo, que uno está abordando el desafío de la conectividad, hay otras brechas que son igualmente complejas, los recursos humanos, ¿no? La formación, las habilidades, el cómo formamos técnicos y ingenieros profesionales competentes con la visión y la capacidad de hacer uso de la herramienta para efectivamente hacer mejor empresa, mejores negocios, buscar mejores soluciones. Y eso pasa por la academia, pasa por la formación básica, pasa por la escuela, pasa por la universidad. Y es un trabajo que tiene que hacerse en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, uno podría ir ámbito por ámbito. Está el comercio electrónico, la importancia de crear un mercado digital regional para poder generar agregación. El tamaño importa en el ámbito de la economía digital y del comercio electrónico. Es decir, y es por eso que
una agenda como la que el sector privado le ha presentado a los 4 presidentes hace 2 semanas atrás en Puerto Vallarta, una agenda que es completa, que ve los temas de conectividad, pero también ve los temas de ecosistema, y ve los temas de la economía, y ve los temas de la formación de recursos humanos, es indispensable que seamos capaces de impulsarlo entre todos. Ya. Para profundizar, Pablo, en un punto ahí, ¿qué pasa con el tema de la armonización regulatoria en los 4 países? ¿Se está avanzando? Porque ese es otro tema fundamental. O sea, acá es que empujemos y que caminemos los 4 países para que también esas inversiones puedan ser transnacionales. ¿Cómo va ese tema de la armonización regulatoria? No, la respuesta corta es no. No se está haciendo. La respuesta, y agrego, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, es decir, es indispensable que seamos capaces, y ahí creo que los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen una tremenda oportunidad, que es construir una nueva generación de políticas públicas que nos permitan liderar y que nos permitan avanzar más rápido. Okay. Y eso, están dadas las condiciones para hacerlo. Están dadas las condiciones porque los 4 países de la Alianza del Pacífico son líderes regionales, somos líderes regionales. Tenemos la capacidad de hacer esa transformación para ponernos más arriba incluso y poder efectivamente plantearnos estos objetivos que sean ambiciosos, que sean realistas, pero que sean ambiciosos y que nos permitan efectivamente movernos más rápido. Eso requiere mucho diálogo y requiere también crear espacios. O sea, sería fantástico si en una próxima edición podemos tener un CADE digital de la Alianza del Pacífico. Muy bueno. Juan, me pareció muy importante el tema del rol de los servicios inalámbricos, porque es algo que uno, desde el punto de vista como usuario, no lo valora y lo que le molesta son las antenas, ¿no? Eso es lo que normalmente uno observa a la gente que no le gustan las antenas. Me gustaría que pudieras profundizar más en cómo ves que Perú va a lograr pasar de esos 3.800 personas por antena a un número que sea más competitivo y que permita cerrar brechas. Bueno, yo creo que hay una cuestión, primero, que es importante que se ponga, digamos, sobre la mesa, ¿no? A diferencia de probablemente hace unos 10 años atrás, donde probablemente no había ni la capacidad financiera, ni la voluntad comercial o estratégica comercial de tender infraestructura a lo largo del territorio nacional, hoy día la situación es distinta. Hoy día sí hay esa capacidad, hay esa voluntad y hay hasta esa necesidad de tender la mayor cantidad de infraestructura. De hecho, algunos de los operadores en los últimos 6, 7 años hemos inclusive manifestado públicamente que hay sumas importantes en materia de inversión que no se realizan precisamente por la existencia de estas barreras que generan, digamos, sea la normativa o algún tipo de funcionarios como los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto también que se ha venido trabajando a nivel legal con algunas modificaciones que, por ejemplo, hoy día nos ponen, creo yo, desde mi perspectiva, en la avanzada. Tenemos un sistema muy parecido al norteamericano donde, digamos, se trabaja con una presunción de veracidad, se presenta un documento con una serie de adjuntos y con el sello se otorga la autorización, la aprobación automática, que es una fórmula muy, muy típica del common law, ¿no? Sujeta obviamente a fiscalización posterior y a las sanciones, si es que respectivas, penales y administrativas, si es que uno ha hecho una declaración falsa. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay todavía, digamos, las barreras que generan mucho, digamos, cierto tipo de conflicto social, los temas ambientales. El Perú, lamentablemente, y decimos los que estamos en el mundo de las comunicaciones, ahí donde cavas encuentras un huaco o una momia. Entonces, para instalar infraestructura, para tender fibra óptica, hay la verdad que tener, primero, mucho cuidado, porque somos muy respetuosos del patrimonio arqueológico, histórico del país, pero ciertamente hay que cumplir toda una serie de normativas en términos del Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, que, por ejemplo, no las encuentran en otras realidades como las europeas o las asiáticas, donde uno ve una proliferación muy grande de infraestructura y que obviamente eso va condicionando el grado de desarrollo de las redes de comunicaciones y, por cierto, de los procesos de transformación digital como hemos visto. De tal manera que nosotros sí vemos con optimismo el futuro, sí hay una brecha muy grande que superar, y yo quiero insistir nuevamente en lo mismo. Es importantísimo que las autoridades
tomen conciencia de esto, de que hay una brecha, pero sobre todo de por qué es importante superar la brecha. Porque esto normalmente se ve como un tema básicamente del lado de la empresa. No, esto es interés de la empresa, esto es para que la empresa tenga más utilidades. Y no es así. La transformación digital no es un tema como el Y2K, el famoso tema del año 2000, que medio bluff que fue, ¿no es cierto? Se generó un montón de temores, se compraron una serie de parches, aplicativos, programas, consultores y al final no pasó absolutamente nada. La transformación digital no es una campaña o una hipercampaña bien orquestada de los proveedores de software ni de los proveedores de plataformas. No, no, esto es algo real, esto es algo que además va a generar un impacto, dicen los expertos, el impacto más grande que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Entonces, no es algo con lo cual se pueda jugar. Por eso es que yo postulo que esto tenga que ser elevado a nivel de una política nacional. Y si el Estado ya no lo va a ver, inclusive, creo yo, con una visión errada, como un tema que potencia la generación de puestos de trabajo, potencia el aumento de bienestar, reduce la brecha social, reduce pobreza. Hay estudios que obviamente directamente dicen que hay un impacto muy grande entre el crecimiento de la penetración y el aumento del PIB y la reducción de la pobreza. Pero si no quieren verlo por ese lado, que al menos vean que del lado propio del Estado también hay ventajas que son innegables. Si estamos hablando de países como los de Latinoamérica, donde, por ejemplo, se quiere luchar contra la corrupción, no hay receta, no hay remedio más eficiente que la digitalización de los trámites administrativos. Con eso se ataca directamente el tema, se elimina el trato directo, se elimina la discrecionalidad, se agilizan los trámites y eso es una ventaja para el propio gobierno. El BID acaba de publicar veo que el BID es auspiciador de este evento. El BID acaba de publicar, me parece, hace 3 o 4 meses, un estudio muy interesante que se llama, aquí lo anoté, El fin del trámite eterno. Es un estudio de hace 3 meses. Y una de las conclusiones más importantes de este estudio, y esto está todo calculado porque está hecho con economistas de mucho prestigio, el costo de los trámites para el Estado se podrían reducir hasta en 95%. 95% de reducción de lo que gasta el Estado en atender los administrados para trámites que ellos, tengan que realizar, obviamente, en todas las instancias de la administración pública. Entonces, hay ventajas que son muy notorias para el propio gobierno y, obviamente, ventajas en general para la sociedad. Entonces, lo que a mí me parece fundamental es que se entienda las razones por las cuales esto es importante. Esto no es un tema de las empresas, es un tema del sector privado, es un tema de la sociedad, es un tema que nos atañe a todos y que va a condicionar el bienestar y el progreso de todos los peruanos, porque estamos aquí en Perú, pero en general de toda la humanidad. Gracias, Juan. Todas las revoluciones traen cosas nuevas y eso genera incertidumbre sobre la forma en que siempre nos hemos conducido. Y en las 2 presentaciones de ustedes dos se ha hablado mucho del tema de regulaciones. Y hoy vemos, en el caso de Chile, el tema de Uber se está moviendo muy rápidamente. El tema de la ciberseguridad acaba de terminar en Panamá el día de ayer un congreso sobre ciberseguridad y se hablaba que en el 2017 hubo 60 millones de ataques a América Latina. América Latina es una de las zonas que más está sufriendo ataques en ciberseguridad. Y este año, a la fecha, llevamos 160 millones de ataques conocidos y, digamos, registrados en el tema hacia las empresas y gobiernos y todo. Entonces, me gustaría conocer cuál sería la recomendación que ustedes le harían a los gobiernos respecto a cómo regular las cosas que hay que regular en materia de economía digital. O sea, ¿cuál sería el mecanismo público-privado? ¿Cómo se debiese trabajar? Porque lo que yo entiendo es que como se ha hecho antes desde el escritorio, como alguien dijo, las peores decisiones se toman desde una oficina, hay que hacerlo con la sociedad. ¿Cuál sería la manera que ustedes recomendarían respecto al tema de las regulaciones en el futuro? A ver, acá lo fundamental es entender que estamos en un contexto que es extremadamente dinámico, extremadamente flexible y que por lo tanto la forma de plantearse las regulaciones tiene que ser naturalmente otra, ¿no? Yo en principio tiendo a pensar que se requieren más bien aproximaciones muy transversales, muy horizontales y muy livianas en las cuales
a través de una construcción que esté basada en el diálogo de los actores involucrados, se puedan definir reglas del juego que permitan que se puedan desarrollar distintos modelos de negocios en un entorno de la mayor igualdad y mayor competencia posible. A ver, acá son reflexiones distintas las que has planteado. Por una parte es el tema de la seguridad, donde se requiere mucho, nuevamente, diálogo público-privado, se requiere que las empresas trabajen en materias de seguridad y se requiere que hayan políticas públicas en materia de seguridad. Y otro es el tema de las regulaciones, donde hay asuntos que son muy sensibles. Lo estamos viendo en el tema del transporte, por ejemplo, ¿no? El tema de Uber, Cabify, pero también lo veremos con Airbnb. O sea, a ver, lo fundamental es entender que… Los fintech. Claro, o sea, el tema es que la forma en que se satisfacen las necesidades de los consumidores van cambiando, pero las necesidades de los consumidores son las mismas. Es decir, como personas queremos trasladarnos, queremos transportarnos, queremos alojarnos en lugares, queremos acceder a prestaciones, a contenidos, por ejemplo. Conversábamos en la mesa del almuerzo entre la televisión por cable tradicional versus la televisión de Netflix, ¿no? Y eso nos obliga a pensar y a entender de una manera distinta el objeto de la regulación. ¿Para qué está la regulación? Correcto. ¿No? Y ahí mi aproximación es que, a ver, aquello que satisface la misma necesidad debe tener en principio la misma regulación. Es decir, ¿en qué es sustancialmente distinto Uber que el taxi? En nada. O sea, básicamente satisfacen la misma necesidad. ¿Significa eso que la regulación del taxi se le debe aplicar a Uber? No. Significa que tenemos que ser capaces de repensar la regulación para proteger aquello que amerite ser protegido, por ejemplo, la seguridad del pasajero, por ejemplo, los mecanismos de seguros que se pueden establecer respecto de un posible accidente, como por ejemplo algún mecanismo de información sobre la identidad del chofer, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de protección. Pero más que esa regulación, ¿se requiere algo adicional? A lo mejor no. Entonces, en realidad no tiene que ver, desde mi punto de vista, yo no creo que lo digital deba tener una regulación distinta de lo no digital. Yo creo que tenemos que repensar todo entendiendo que en realidad estamos en un paradigma nuevo, donde en lo fundamental los servicios serán crecientemente digitales, pero coexistiendo con el mundo analógico, con el mundo real de los átomos, ¿no? Porque finalmente nos movemos en el mundo de los átomos, y eso nos obliga a entender que la regulación tiene un sentido cuando lo tiene, porque muchas veces no lo tiene. Hay que repensar, reanalizar ese sentido de la regulación y plantear normativas que sean muy horizontales, muy livianas, en las cuales puedan coexistir las prestaciones tradicionales con las nuevas. Y eso siempre en un entorno en el cual la regulación no sea un factor de competencia, porque eso es un tema no menor. Claro. ¿Ah? Lo estamos viendo en el ámbito de las telecomunicaciones todo el tiempo. O sea, a ver, uno en un teléfono hace llamadas de WhatsApp, envía WhatsApp o mensajes de distinto tipo y hace llamadas telefónicas y satisface la misma necesidad con una u otra. Entonces, ¿qué sentido tiene que en un ámbito para una llamada de voz por WhatsApp haya una ausencia absoluta de regulación y que para una llamada telefónica esté hiperregulado? Esa diferencia entre el mundo del siglo XX con el mundo del siglo XXI no tiene ningún sentido de ser desde el punto de vista de la razón de ser de la regulación. Entonces tenemos que repensarlo todo para que efectivamente no hayan diferencias arbitrarias, para que efectivamente se pueda proteger lo que haya que proteger, pero donde no se establezcan diferenciaciones arbitrarias que terminen perjudicando a quien además toma decisiones de inversión. Juan. Sí, complementando lo que dice Pablo, ¿cómo se debería, digamos, aproximar la regulación para lograr esto que llamamos la economía digital? Yo creo que es indispensable primero pasar por una consideración fundamental. En realidad es muy difícil predecir qué cosa es lo que va a suceder, ¿correcto? Hace 3 o 4 días este historiador israelí, este famoso historiador israelí, Yuval Noah Harari, ha publicado un extracto de su próximo libro. Su próximo libro va a tratar de qué cosa es lo que va a suceder con la humanidad en el año 2050.
Y él decía que en realidad no se sabe qué va a pasar. Absolutamente hay una digamos, incertidumbre total. No se puede predecir absolutamente nada. Pero al momento que hace este extracto, que es muy cortito, que se lo recomiendo que lo lean en internet, él pone como referencia, pues estamos en 2018, él pone como referencia el año 2050. Y él habla, por ejemplo, de la comunidad china, en China, los chinos, en el año 1018. ¿Cómo en el año 1018 los chinos podían predecir que iba a estar su situación en el año 1050? Obviamente no manejaban todas las variables para el futuro, pero sí manejaban algunas cosas que efectivamente se produjeron en el año 1050. Por ejemplo, que iba a haber una economía, o que iba a seguir siendo una economía esencialmente agrícola. Segundo, que efectivamente se iba a seguir manteniendo la figura del señor feudal y los vasallos. Y efectivamente eso iba así. Yo creo que podríamos hacer un análisis similar. Efectivamente, no se sabe qué va a pasar a futuro, pero lo que sí se sabe es que va a necesitarse la conectividad. Y cualquier movimiento en falso, cualquier movimiento exagerado, cualquier tratamiento erróneo de la regulación puede tener un impacto muy fuerte sobre aquellos que están encargados de instalar, invertir, operar y mantener estas redes que dan la conectividad. De modo que la sugerencia sería, primero, una revisión profunda, con una toma de conciencia del impacto de las normas, una simplificación de las normas para no condicionar, sin duda alguna, las inversiones que se puedan realizar a futuro, porque se requiere todavía invertir muchísimo más. Y tres, ir preparando el terreno para la demás regulación que está por encima, digamos, de la infraestructura, pero que a su vez, como dije hace un momento, está condicionada también por la mentalidad. Porque la infraestructura depende de la regulación y la regulación depende también de lo que tenga en la cabeza aquel que finalmente decide las políticas sobre estas materias. Entonces, yo insisto, y discúlpeme que sea muy pesado con esto, este no es un tema de las empresas, este es un tema que finalmente va a revertir en todos y cada uno de nosotros. Es como decía Abraham Lincoln, ¿no? Al definir la democracia, la transformación digital es por las personas, para las personas y de las personas. Eso creo que es esencial que lo sepan quienes hacen las políticas públicas. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando, haciendo una breve síntesis de lo que ha sido este panel. Pablo nos hablaba de la importancia de disminuir la brecha digital en la Alianza del Pacífico, de disponer de una infraestructura de clase mundial, y en eso coincidía también con Juan, y definitivamente en el uso intensivo de las tecnologías. Hay necesidad de invertir en los siguientes años, antes del año 2025, alrededor de $100.000 millones para poder estar a la altura de los países de la OECD, como normalmente nos suele ocurrir en nuestros países, compararnos con países que están más avanzados. Y por el lado de Juan, hacía énfasis también en el tema de la infraestructura, pero remarcaba el tema de los servicios inalámbricos, el tema del espectro, que es fundamental, y también el tema del cambio del mindset que requerimos no solamente de las autoridades, sino de la sociedad en su conjunto. Y yo quiero terminar con una conclusión que hace también Klaus Schwab en su libro La Revolución Industrial, que yo espero que ustedes lo hayan leído y van a coincidir conmigo. Él habla de que esta revolución industrial es potente, es impactante, es histórica y supera a las tres anteriores. Y hay dos factores a considerar y que son claves. El primero que está observando es que los niveles de liderazgo y de comprensión de los cambios en marcha son muy bajos. O sea, estamos hablando que en general en nuestras sociedades no se está tomando el peso de lo que implica esta economía digital y no hay liderazgos en todos los ámbitos, incluido de donde yo vengo, que es el sector educativo. Y en segundo lugar, el mundo carece de una narrativa consistente, positiva, común, que describa los beneficios y también los impactos que tiene la economía digital. Y entonces eso nos puede llevar,
si nosotros no construimos esta narrativa positiva a lo que ocurrió allá, como ustedes saben, en el año de 1589, ¿no es cierto?, cuando a la princesa Isabel, a la reina Isabel I se le llevó, ¿no es cierto?, la invención de la máquina de tejer, y que ocurrió que a uno de sus socios lo ejecutaron porque estaba en contra de acabar con los trabajos, etc. Es una historia que ustedes conocen muy bien y que está en los anales de la historia. Entonces, acá lo importante y que valoro de este seminario es que hayan personas de todas las áreas y que en conjunto seamos capaces de trabajar, porque definitivamente, vuelvo e insisto, la economía digital es colaboración. Aquí no se trata de solamente los gobiernos, el sector privado, la sociedad, sino que todos en conjunto tenemos que ser capaces de subirnos a la ola de la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados y les pedimos ubicarse para la foto.